Bueno, pues nada, buenos días a todas. Mi nombre es Elena Jori. He venido aquí en calidad de madre de un niño de 10 años que fue diagnosticado a la edad de 3 años con trastorno espectro autista. También soy madre de otro niño de 14 y un tercero que tiene 7 años ahora mismo, ¿vale? ¿Qué es el autismo? Quiero primero hacer una pequeña introducción para poner en contexto el trastorno que tiene mi hijo Jaime, ¿vale? Bueno, el autismo no es una enfermedad, es un trastorno neurológico que, como su nombre indica, es trastorno espectro autista. Tiene un espectro desde casos leves hasta casos muy severos. Normalmente se diagnostica a una edad entre los 18 meses y los 3 años, es cuando se puede identificar de forma más fácil, se puede tener un buen diagnóstico. Y las 3 cosas que diría que caracteriza el autismo es que son niños que tienen las capacidades de comunicación limitadas, o sea, les cuesta mucho establecer contacto con otros niños, con los adultos y con el mundo real. Les cuesta mucho también la parte social, les cuesta hacer amigos, no entiendes las reglas sociales, los dobles sentidos, son muy literales en la forma de entender las cosas. Y luego suelen tener intereses restringidos, son muy obsesivos, les gusta a lo mejor ordenar los coches todos en línea, no utilizan los juegos con el propósito para el que han sido creados. Entonces es importante estas 3 variables, que es eso, comunicación, poca capacidad social y la parte de intereses restringidos, porque a mí una de las cosas que me ha frustrado mucho es que ni siquiera los pediatras o el sistema sanitario está preparado para identificar una cosa que con cuatro variables es más o menos fácil de ver. O sea, yo ahora mismo sería capaz de ver si un niño apunta o tiene potencialmente un trastorno de espectro autista. Entonces creo que sí, es importante que se forme a los pediatras, a la gente que tiene esas primeras contactos, revisiones con los niños para poder identificarlo, porque cuanto antes empecemos a actuar, pues más van a mejorar nuestros niños, ¿vale? ¿Qué más quiero contar? Bueno, quiero contar de mi historia es que a mí me dieron el diagnóstico cuando Jaime tenía 3 años. Hasta entonces aparentemente era un niño muy normal. De hecho, yo le veía como súper independiente, con una personalidad muy suya. Incluso pensaba que era algo que era parte de su forma de ser, de su carácter, que le hacía muy especial, ¿vale? En el momento que recibes el diagnóstico de autismo, bueno, yo al principio pensaba que iba a ser algo, bueno, pues a lo mejor que tenía dislexia o algún trastorno del lenguaje, algo súper leve. Le empezaron a hacer un montón de pruebas. Esto fue en primero de infantil, ¿vale? A los 20 días de empezar el cole, me llamó la profesora y me dijo que había cosas que no le encajaban, ¿no? Que el niño no estaba atento en clase, que estaba todo el rato dando vueltas a las ruedas de las mochilas de sus compañeros y que, bueno, que no prestaba atención, que vivía en un mundo aparte. Entonces le llevamos al neurólogo, le llevamos a la quirón, le llevamos a un gabinete psicológico, le hicieron un montón de pruebas, hasta que el día 13 de noviembre del año 2009, que es una fecha que tengo aquí grabada a fuego en mi cabeza, pues recibo esta terrible noticia de que mi hijo tiene un trastorno espectro autista, ¿no? Entonces, bueno, pues el mazazo, entiendo que todas las madres que han tenido que recibir una noticia tan grave, ¿no? De un hijo que aparentemente era normal, bueno, pues eso te cambia la vida. Entonces creo que es importante contar esto para ayudar a otras familias. Estás durante unos meses en shock, que no te lo crees. Hay personas que aceptan antes esta noticia, otras que están durante meses y meses negándolo. Es bueno, si no tienes 100% certeza de que ese diagnóstico sea el correcto, buscar otros diagnósticos hasta tener la mayor información posible. Pero cuanto antes aceptes el problema y antes lo asimiles, bueno, pues antes estarás en disposición de poder ayudar a tu hijo, ¿no? Entonces creo que en estos 7 años que he vivido con Jaime, desde que nos dieron el diagnóstico con 3 años hasta la edad actual, que tiene 10 años y medio, pues ha habido como 3 fases muy importantes. Esa primera de diagnóstico, de aceptación, de superarlo y de levantarte otra vez con alegría, porque estás un año, bueno, depende de las personas, yo estuve un año muy tocada, y de contárselo a tus padres y asimilarlo con naturalidad, no decir, bueno, no se lo voy a contar a nadie como si fuera una lacra, ¿no? Luego hay otra segunda etapa que es cuando resuelves todo el tema de la escolarización, de los terapeutas, de la terapia que va a funcionar a tu hijo, que eso también te lleva un tiempo, y es intentar encajar todas esas fichas y ver bueno, oye, que tu hijo ya está encaminado y que estás haciendo todo lo mejor para que el niño
progrese y que evolucione. Y luego la tercera parte ya es la fase de normalizar tu vida, de entender que tu hijo es distinto, que no es ni mejor ni peor, simplemente tiene otra forma de entender la vida y de comunicarse con el mundo, y que te tienes que adaptar e intentar ayudarle, pero que tienes que vivir con eso, ¿no? Y que tu vida continúa, que tienes que intentar ser feliz, que tienes otros hijos, en mi caso, que también te necesitan, que tienes un marido. Este tipo de situaciones pues muchas veces afectan a la relación de pareja, como es obvio, y que tu vida continúa. Entonces, yo ahora estoy en esa fase de normalización y creo que tengo la energía y la fuerza para estar contando esta experiencia, porque he vivido toda la etapa anterior, ¿no? Pero que es un camino, una carrera de fondo y bueno, pues que lleva, tienes que ir superando distintas etapas. En este viaje me han ayudado pues muchas personas, y yo quizás lo que más he agradecido no es la ayuda institucional del neurólogo que te da el diagnóstico, del hospital que te hace la prueba para ver que el niño no es sordo, o las pruebas del X frágil, o las 50.000 cosas que tienes que pasar, que es una batería de pruebas que no te llevan a ningún sitio, pero que tienes que hacerlas, sino lo que me ha ayudado ha sido otras madres que han pasado por la misma situación y que me han contado su experiencia y que me han ayudado en este camino, ¿no? Y me han ido abriendo puertas y dándome información sobre terapias que funcionaban con sus hijos, ¿vale? Entonces, creo que el boca a oreja, el tener como una familia o madre anfitriona que te ayuda en el camino es muy importante. Y durante estos años también se han ido acercando a mí familias que habían recibido un diagnóstico y me ha encantado poder ayudar a otras madres, porque creo que como lo has vivido estás en una posición emocional mucho mejor para ayudar que un especialista, ¿no? Que lo ve con la frialdad y la distancia de algo que es ajeno a él, ¿no? Entonces, en concreto, me gustaría mencionar Aleph. Aleph es una fundación que se crea a raíz también de una madre que, bueno, pues tiene una niña con un problema y crea toda una fundación con un colegio propio maravilloso que tiene más de 10 años de recorrido ya. Es un colegio de educación especial para niños con autismo. Crean además otro concepto que son las aulas estables. Son aulas privadas en colegios públicos y concertados, pero que tienen el apoyo de un APT, de un especialista en audición y lenguaje, tienen todo el apoyo y el equipo necesario para ayudar a esos niños con trastorno de espectro autista. Entonces, allí recuerdo especialmente, y me gustaría mencionar a Luis Simarro, que es el director técnico, que es el primero que nos orientó y nos dijo dónde podríamos tener un buen diagnóstico, dónde nos podrían ayudar, y nos fue dando pautas un poco de cómo escolarizar a Jaime, qué opciones había. Y luego también me gustaría mencionar a Eric Lobas y al Lobas Center, que es, creo, la única terapia que se ha demostrado que tiene resultados probados para mejorar los síntomas de los niños autistas. A ver, el autismo no es una enfermedad, como he dicho al principio, el autismo no se cura, pero siempre todos estos niños mejoran, y mejoran a base de muchísimo trabajo, no de pastillas, sino de estimulación, de trabajo, y en Estados Unidos, bueno, pues es una terapia totalmente aceptada. El fundador del centro Lobas fue su padre, Ibar Lobas, y si googleáis un poco podréis buscar información sobre los estudios que se hicieron en los años 40 y 50. En Estados Unidos está tan asumido que el conductismo y la terapia ABA es la única que funciona, que en muchos estados es el propio gobierno el que financia parte de los costes de la terapia. Es una terapia intensiva, si queréis os explico un poco. Una terapia que se basa en trabajar uno a uno, o sea, el terapeuta con el niño, en el entorno natural, en la casa del niño, desde los 3 años de edad o incluso antes, si se puede empezar antes. Entonces son años donde los niños, si van a la guardería o al colegio, no aprovechan ese entorno, no aprenden como un niño normal, con lo cual la terapia se realiza en casa con ese terapeuta y se basa en el aprendizaje, en conductismo, o sea, es refuerzo positivo cuando haces algo bien y refuerzo negativo, que no es negativo de que le pegues o le digas algo malo, ¿no? Sino simplemente quitarle algo que le provoca satisfacción para que aprenda las conductas que son buenas y las conductas que son malas. Todo esto con un seguimiento, una programación muy a medida para cada niño, con mucho seguimiento estadístico, o sea, es todo como muy organizado, muy germánico, y realmente ves cómo ese niño va avanzando. Cada 6 semanas aproximadamente hay un taller con el consultor y te prepara toda una programación
para las 6 semanas siguientes, ¿no? Esos programas van avanzando, de manera que si el niño ya los supera, se quitan de la programación del niño y se incorporan programas nuevos. Estamos hablando para niños pequeños de hasta 40 horas de terapia en casa 1 a 1, 8 horas diarias, o sea, es como una jornada escolar. Realmente los resultados y las mejoras son espectaculares. Unos mejoran más, otros mejoran menos, depende del niño, todo depende del diagnóstico de partida, pero los resultados realmente son muy buenos. Y yo estoy infinitamente agradecida a Eric por el trabajo que ha hecho. Ahora mismo ya tiene un centro en España, pero durante muchísimos años Eric venía desde Estados Unidos, desde Las Vegas, a ver a nuestros niños, con un cariño y una dedicación, bueno, que deja mucho, o sea, que está muy por encima de lo que se espera de un profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que en este proceso de aceptación del trastorno de mi hijo y de búsqueda de ayudas, tanto Aleph en sus inicios como Eric Lobas y su centro han sido claves pues, para que ahora esté aquí donde estoy y para que Jaime sea el niño que es ahora mismo, ¿no? Que es un niño súper feliz, es un niño que está en un colegio ordinario, concertado, con apoyo en el aula. Desgraciadamente, para aquellos padres que estáis un poco buscando el modelo educativo más adecuado para vuestros hijos, pues es muy complicado. El mundo no está preparado para cosas que se salen de la norma, ¿no? Entonces, siempre que tienes niños especiales, es difícil encontrar la fórmula perfecta. Entonces, hay desde colegios de educación especial hasta otras fórmulas que son colegios con aulas TGDs, aulas para niños con trastornos generalizados de desarrollo, que realmente es un aula, teóricamente con 5 niños, aunque desgraciadamente están más masificadas, donde esos niños tienen apoyo de equipo especializado en autismo y tienen luego su aula de referencia, su clase normal, y en unas horas están en la clase especial y otras horas en el aula con otros niños normales, ¿no? El siguiente nivel sería un colegio absolutamente normal, sin aula TGD, donde tu hijo tiene el apoyo de una PT, de una especialista en pedagogía terapéutica, que es lo que tiene ahora Jaime, que para mí es muy insuficiente, porque además Jaime tiene 4 horas de apoyo en clase, pero no consigo tener mucho más. En Estados Unidos se permite, por ejemplo, que haya una terapeuta, que es un shadow, una sombra, que acompaña a tu hijo durante toda la jornada escolar. Si Jaime tuviera este apoyo, sus notas y su progresión sería infinitamente mejor, pero el sistema en España no te lo permite. Entonces, bueno, yo ahora mismo he conseguido que una profesora del cole también venga a casa y tengo ese pequeño vínculo que es como búscate la vida y haz una pequeña trampa, ¿no? Esto, pues como os decía al principio, es una carrera de fondo y tienes que ir un poco trampeando con todo, con el sistema y encontrar la mejor solución para tu hijo. ¿Vale? Os cuento todo esto porque el tema de la educación es muy importante y no una solución que te funcione al principio te va a funcionar para toda la vida. O sea, Jaime ahora está en 5º de primaria, le cuesta mucho. Espero que vaya a pasar a 6º sin problema, a lo mejor repite o le queda una asignatura, pero bueno, a base de muchísimo trabajo en casa y pues de mucha comunicación también con el colegio, ¿no? Dicen que educar a un niño es un trabajo de una tribu, que necesitas una tribu para sacar adelante a tu hijo. Bueno, pues para sacar adelante a un niño con necesidades educativas especiales se necesita mucho más que una tribu. Y yo creo que tenía por aquí apuntado cosas que os quería contar, no sé cómo voy de tiempo, tenía 15 minutos, cosas que quiero así como dejar para el pensamiento. Bueno, aparte de que esto es una carrera de fondo y que hay que vivir el día a día y no hacer grandes planes, lo de quiero que mi hijo sea ingeniero y esas cosas, bueno, pues ya por supuesto se te van de la cabeza, no hay que planificar. O sea, el gran miedo de las madres que tenemos un hijo con algún tipo de trastorno es que será de él cuando yo no esté, ¿no? Planificar su futuro. Pero bueno, que esto es carrera de fondo y que hay que vivir el día a día y no hay que intentar ponérselo todo en tus espaldas, ¿no? Hay que buscar apoyos en amigos, en familiares, incluso apoyo especializado. O sea, a mí han llegado familias, amigas, madres que realmente estaban devastadas con el diagnóstico, ¿no? Y que las ves que son incapaces de ayudar a su hijo porque no se pueden ayudar a sí mismas. Entonces, no hay que tener vergüenza de pedir ayuda profesional si necesitas ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra, porque es muy humano, o sea, porque cada uno tiene una forma de aceptar una situación así, mejor o peor. A mí, durante la época de Aleph, los primeros años,
estuvimos yendo a unas sesiones que se llamaban de ocio, que era una vez al mes, y ahí lo que hacíamos, nos uníamos un montón de familias, los niños especiales tenían una actividad, los hermanos de los niños especiales tenían otro plan, y a nosotros pues, nos venían a dar charlas y cada uno contaba un poco su experiencia, ¿no? Era un poco Alcohólicos Anónimos, pero pues, era un poco dramático porque acababa todo el mundo hecho polvo, llorando, tal, pero a mí me sirvió mucho empatizar con otras familias que estaban pasando por el mismo trance, ¿no? Entonces creo que hay que buscar esos apoyos. Luego, que hay que intentar ser feliz, que no hay que hacer que la discapacidad sea el centro de tu vida. Hay madres que hacen de esto una causa y ya solo piensan y viven para su hijo con problemas, ¿no? Entonces, creo que todas las personas somos como un poliedro con distintas facetas. Tu faceta de madre de un niño especial es una de ellas, pero tienes otra faceta, pues en mi caso, pues trabajo en temas de marketing, soy emprendedora, soy madre de otros hijos, soy esposa, soy hija, soy... Entonces, que hay que cuidar todas esas facetas de tu vida para no perder el norte y no perder tu equilibrio. A las que tenéis otros hijos, no olvidaros también de los otros hijos, ¿no? Que a veces tendemos, a mí me lo dicen los míos, es que solo te preocupas por Jaime, es que a Jaime nunca le regañas, ¿no? Intentar equilibrar, ¿no? y pensar que los otros también tienen necesidades. Al final quiero que el mensaje que he intentado transmitiros sea de optimismo, que todos los niños con algún tipo de necesidad educativa y algún tipo de trastorno suelen mejorar y mejoran mucho, que hay que trabajar, que es muy cansado, pero que bueno, que me considero una persona feliz y que mi hijo Jaime me da muchísimas más satisfacciones. Bueno, esto no lo puedo decir porque como me oigan no me vean los otros, pero ahora mismo de mis 3 hijos es el que más alegrías me da. Porque tengo un adolescente y luego tengo otro pequeño que tiene mucho genio y Jaime es mi angelito. La verdad que es un niño súper especial.